Conexión Europa. Connexió Europa. Conexión Europa. Connectant regions. Conectando regiones. Conectando regions. Creant futur. Creando futuro. Bienvenidas y bienvenidos a Conexión Europa, el espacio en el que acercamos las políticas de la Unión Europea a nuestro día a día. Explicadas con claridad, con contexto y pensando siempre en cómo nos afectan. Hoy hablamos de los derechos LGTBIQ+, que están reconocidos como derechos fundamentales por la Unión Europea. Pero cuando miramos la realidad, comprobamos que reconocerlos no siempre equivale a garantizarlos. En el mundo, decenas de países siguen criminalizando a las personas por su orientación sexual o identidad de género. Y muchas de ellas se ven obligadas a abandonar sus hogares simplemente para poder vivir en libertad. Pero huir no significa dejar atrás todas las dificultades, porque ser migrante o refugiado y además formar parte del colectivo LGTBIQ+, implica muchas veces una doble vulnerabilidad. La de haber tenido que escapar y la de seguir enfrentándose a barreras, discriminación o exclusión incluso en el país de acogida. Por eso, la Unión Europea impulsa políticas y fondos específicos para proteger los derechos de ese colectivo y apoyar a las entidades que trabajan sobre el terreno. Fondos que ayudan a sostener proyectos de acogida, inclusión laboral, apoyo jurídico o acompañamiento social. Como te decíamos, hoy en Conexión Europa vamos a poner el foco precisamente en eso, en cómo las políticas europeas de inclusión LGTBIQ+ se traducen en herramientas concretas y en espacios seguros para miles de personas. Para analizarlo todo, hoy nos acompaña José Antonio Langarita, doctor en Antropología Social por la Universidad de Barcelona y profesor de Trabajo Social en la Universidad de Girona. También es coordinador internacional del proyecto Colorful Childhoods, centrado en el empoderamiento de la infancia y adolescencia LGTBIQ+. Con él exploraremos qué está haciendo Europa en este ámbito, cómo llegan los fondos a las personas y qué retos siguen pendientes. Una entrevista preparada y realizada por nuestro compañero de Radio y Televisión Cardedeu, Jordi Mariscot. Empezamos directo, ¿vale? Porque cuando hablamos de derechos LGTBIQ+, en contexto europeo, ¿de qué derechos estamos hablando? ¿Por qué es todavía necesario defenderlos activamente? Bueno, creo que es importante hablar de derechos en un sentido amplio, ¿no? Y también cuando hablamos de los derechos en la Unión Europea o a nivel europeo de las personas LGBTIQ+, hay que entender que estos derechos varían mucho en función de los contextos nacionales. Hay una diferencia muy significativa entre determinados países. Yo hablaré del bloque del este y fundamentalmente, pero también Europa del Sur y el bloque digamos, más occidental, ¿no? En cuanto a materia de derechos, por ejemplo, no es lo mismo los derechos en Lituania o Hungría que los derechos que existen en Netherlands o bien en España, ¿no? Pero hay muchísimas diferencias. ¿Y por qué todavía es necesario defender estos derechos a día de hoy? Bueno, pues es necesario defender los derechos porque no están cubiertos, ¿no? En buena parte, porque existe una gran fuente todavía de discriminación, de violencias articuladas a través del paradigma de la heterosexualidad como marco normativo de formas de relacionarse, pero también del binarismo hombre y mujer, ¿no? Entonces, cuando existen personas aparte que tienen unas expresiones de género que diferentes a la dicotomía de hombre-mujer o que tienen unas prácticas sexuales o una orientación sexual diferente a la heterosexual, genera diversas formas de violencia, de discriminación, de rechazo, etc. Y, por tanto, defender estos derechos todavía sigue siendo vital. Y hablando del ámbito europeo, ¿Europa tiene herramientas reales para incidir en ese ámbito? Yo diría que depende del contexto. Es decir, hay contextos en los cuales la Unión Europea juega un papel muy importante. Estoy pensando en países como, por ejemplo, Lituania o incluso Hungría, que es verdad que recientemente ha pasado por unas elecciones y se prevén cambios en materia de diversidad sexual y de género, y sobre todo a partir de la manifestación que vimos el año pasado en Budapest por el orgullo.
y se prevén cambios, pero también hay países en los cuales la presión de la Unión Europea contribuye significativamente al menos a que las organizaciones sociales, los colectivos, las organizaciones en general puedan realizar acciones de promoción de sus derechos, ¿no? Y por eso decía que existen diferentes matices. También es verdad que ha sido muy importante, yo diría, a las políticas que ha tenido la Unión Europea en materia de diversidad sexual y de género, sobre todo, o por ejemplo, a partir del año 2001, cuando hizo esta declaración de Europa libre de homofobia, respondiendo a esa declaración previa de Polonia en la cual había dicho que allí pues que no había personas LGBT, ¿no? Que era libre de personas LGBT, y la respuesta del Parlamento Europeo fue, bueno, lo que está libre es Europa está libre, debe estar libre de LGTBI-fobia, ¿no? Y creo que en este sentido creo que ha sido muy importante. No sin limitaciones, porque creo que existen muchísimas limitaciones que muchas veces tienen que ver con la propia articulación de la Unión Europea, en la cual pues sigue habiendo muchos elementos en disputa, y también con las legislaciones nacionales. Entonces, es tan importante legislar o actuar en las administraciones tanto a nivel europeo, pero también a nivel local. Sí, sin duda. Es decir, de hecho, algunas veces lo que pasa es que, digamos, las directivas europeas se transfieren al ámbito nacional o local, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el Estatuto de la Víctima, que en el caso del Estado español que era una directiva de la Unión Europea y que se transfirió en el año 2015 a través del Estatuto de la Víctima a la legislación española, o, por ejemplo, los delitos de odio, que se transfirieron al Código Penal español en el año 2015 también. Hay que decir que en estas transferencias cada país de la Unión Europea después hace interpretaciones propias. Es decir, por ejemplo, mientras que España en delitos de odio sí que ha incorporado la diversidad sexual y de género, pues hay otros países que, por ejemplo, Italia, donde esto no se ha llegado a incorporar. Así que han incorporado los delitos de odio, pero no con la especificidad, por ejemplo, relativa a la orientación sexual. Y volviendo al papel de la Unión Europea, ¿considerarías que ha habido un cambio real en estos últimos años o por contra estamos retrocediendo en algunos frentes? Yo creo que no podemos hacer un análisis evolutivo en términos de mejor o regresión, ¿no? ¿Se están produciendo cambios? Sí. A diferentes velocidades también. Y a veces se producen cambios inesperados y que desde luego no los veíamos venir. Por ejemplo, todo lo que ya se iba estudiando, ¿no? Desde el año 2015, los últimos 10 años aproximadamente, ¿no? Todo el movimiento antigénero que se ha hecho muy potente en España ha sido un movimiento que desde luego yo creo que no veíamos venir, ¿no? Y que además se ha sentado yo creo que en el contexto español no tan presente como en otros contextos europeos, pero también a su manera, ¿eh? Y creo que esto sí que ha tenido mucho impacto, y ha tenido impacto, por ejemplo, incluso yo diría que en las opciones de mover ficha que tiene la Unión Europea, ¿no? Porque yo creo que también hay dentro del propio Parlamento Europeo hay posiciones muy diferentes y hay muchas tensiones y negociaciones que están pendientes de resolver. ¿Qué relación existe entre la igualdad y la cohesión social? ¿Son troncales dentro del proyecto europeo? Claro, yo creo que es fundamental. Y creo que aquí sí que es verdad que la Unión Europea ha hecho un esfuerzo por promocionar lo que allí dicen los European Values, ¿no? Los valores europeos, y en estos valores europeos la diversidad sexual y de género entra, y la igualdad también. El reto está en en pasar de la narrativa, de los discursos, a la práctica, a la legislación, a la implementación, al establecer realmente políticas y acciones que contribuyan al fomento de esta diversidad. Creo que es más interesante hablar de diversidad que de igualdad, evitando evidentemente los discursos buenos rollistas, que a veces son muy reduccionistas, pero creo que es importante hablar de esa idea de diversidad para entender que incluso que las personas somos diferentes y somos muy diferentes, y que no todas las personas, cuando hablamos de las personas LGBTIQ, hay muchas diferencias internas dentro de la comunidad, y que por tanto creo que eso también hay que tener en cuenta, esta idea de diversidad. Y ha puesto en marcha para ello diversas acciones, por ejemplo la estrategia LGBTI que hasta el año del 2021, si no me equivoco, al 2025, y ahora tenemos la del 2026-2028. Y hablando de cómo llevar todo esto a la práctica, Europa dispone de programas como podrían ser el FSE+.
¿Qué impacto real tienen estos programas? ¿Cómo funcionan a la práctica? Sí, la Unión Europea tiene varios programas en materia de diversidad, cosas que hace, por ejemplo, tiene programas para mí la FRA, ¿no? La Fundamental Rights Agency de la Unión Europea, creo que tiene una función muy importante, y una de las funciones más importantes es proveernos de datos. Yo soy investigador y por tanto, pero por ejemplo hace una encuesta cada 7 años que es, para mí a nivel metodológico es muy buena, una encuesta muy rigurosa y que nos permite tener una fotografía sobre el estado de vida y cómo viven las personas LGBTI en los países europeos, pero también qué violencias reciben. Y para mí, por ejemplo, en esta idea de trasladaros esa fotografía, creo que hace una función muy importante, pero también a través de la financiación, muchas veces, por ejemplo, de proyectos de investigación sobre cuestiones de diversidad sexual y de género, ¿no? Que incluso en países como España, que se podría considerar que es un país donde la gente, o muchas veces los países de la Unión Europea se reflejan como país avanzado, pues donde también cuesta poner en marcha este tipo de iniciativas, ¿no? Cuando nos reunimos en Europa, ¿no? Yo acostumbro a ir a muchas reuniones por diversos países europeos y también a Bruselas para hablar de esto, y siempre hay alguien que en el momento del café, ¿no? te dice, ostras, es que claro, vosotros tenéis todo, ¿no? Y tenemos que un poco pues corregir, y diciendo que no basta con tener marcos normativos, sino que también es necesario políticas públicas activas, ¿no? Y que esto no siempre sucede. Y no solo tampoco solo políticas activas, sino también cambios culturales. Y esto es uno de los elementos para mí más difíciles de llevar a cabo. Y ya solo así, para cerrar, si tuvieras que resumir la importancia de políticas europeas para personas del colectivo LGTBIQ+, en una sola frase o dar un mensaje, ¿cuál sería ese mensaje? Yo creo que el mensaje sería, las políticas no pueden estar dirigidas a la población LGBTI sin considerar las especificidades, ¿no? Muchas veces a la población LGBTI se la dibuja desde una mirada muy homogénea, y lo que nos estamos viendo precisamente es que, por ejemplo, la población LGBTI está sobrerepresentada en los centros de protección de menores, por ejemplo, o está sobrerepresentada en las personas que viven sin hogar, o, por ejemplo, que tienen determinadas formas de acceso a los servicios de la salud que son muy específicas y que necesitan ser consideradas esas especificidades para la atención a la salud. Por tanto, yo creo que incorporar una perspectiva interseccional, que quiere decir entender cómo las personas LGBTI, la sexualidad y el género les atraviesa en relación con otros elementos como la clase social, como el origen, como ser una persona con discapacidad o ser una persona dependiente, es fundamental para poder activar políticas adecuadas. José Antonio Langarita, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Conexión Europa. Muchísimas gracias a vosotros. Después de esta interesante conversación y antes de acercarnos al terreno para conocer cómo estas políticas europeas se traducen en proyectos reales que cambian vidas, abrimos nuestra cápsula semanal. Llega el momento de nuestro ¿Sabías qué? ¿Sabías que Europa financia programas contra la discriminación LGTBIQA+? Estos programas incluyen servicios de atención, asesoramiento legal, apoyo psicológico y actividades de sensibilización para garantizar que todas las personas puedan vivir con libertad y sin miedo a ser discriminadas. Su objetivo es crear entornos más seguros, prevenir la violencia y promover el respeto a la diversidad en ámbitos como la educación, el empleo o la vida comunitaria. Las políticas de cohesión de la Unión Europea financian estas iniciativas en todo el territorio, especialmente en aquellas regiones donde es necesario reforzar la inclusión social y la igualdad de oportunidades. En España, por ejemplo, estos fondos han contribuido al desarrollo de servicios como el Centre LGTBI de Barcelona, programas municipales de atención integral en ciudades como Madrid y proyectos educativos y comunitarios en distintas comunidades autónomas para fomentar el respeto a la diversidad. Todas estas acciones ayudan a reducir desigualdades entre territorios y a garantizar que los derechos no dependan del lugar en el que se vive. Un ejemplo de cómo la política de cohesión contribuye a construir una Europa más inclusiva, segura y cohesionada.
os parece ahora si nos acercamos a conocer de primera mano cómo trabajan las entidades que acompañan a personas procedentes del colectivo LGTBIQ+? Organizaciones que ofrecen apoyo social, orientación jurídica, acompañamiento emocional o ayuda para acceder a la formación y al empleo. Un trabajo que en muchos casos es posible gracias al apoyo de los fondos europeos, como por ejemplo los Fondos Social Europeo Plus o el programa SERV, entre otros. Ahora nos toca poner nombre y rostro a la Fundación Triángulo, entidad que desde el 96 es referente en la lucha por la igualdad real y la dignidad LGTBIQ+, en todo el territorio nacional. Pero más allá del activismo, Triángulo es hoy un actor clave en la ejecución de políticas de cohesión, una organización que a través de alianzas y convenios transforma los recursos del Fondo Social Europeo Plus en soluciones tangibles desde la inserción laboral hasta la educación en valores en nuestra comunidad. Y para hablar de todo eso nos acompaña su presidente, Raúl González. Raúl, bienvenido a Conexión Europa. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Raúl, para entrar en materia, hace tan solo 2 días, el 17 de mayo, se celebró el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, una fecha que nos recuerda que la igualdad en la Unión Europea es un mandato legal. De hecho, su artículo 6 del reglamento que rige el Fondo Social Europeo Plus obliga a que la no discriminación por orientación sexual sea un principio transversal en todas sus ayudas, ¿no? Exacto. Desde la Fundación Triángulo, que gestionáis estos recursos de innovación social, ¿cómo transformáis este mandato europeo en acciones reales en los barrios? Pues mira, para nosotros el ADN de esta organización es la educación, la sensibilización, no como elemento básico de cambio social, ¿no? Y para ello nos metemos en los barrios en el sentido literal, porque entramos en los colegios, entramos en los institutos, ¿no? Siempre con el guiño y con el conocimiento del deber cumplido del profesorado, que sabe cuánto sufren los chavalas y las chavalas en su día a día, en acoso escolar, en discriminación por razón de la LGTBI-fobia y otras discriminaciones, ¿no? Y bueno, ese es uno de nuestros elementos más vertebradores, la verdad. ¿Y qué es lo que permite que la igualdad pase del papel a la calle? Según cómo lo valoras tú. Pues mira, el primer elemento es la empatía, ¿no? Yo sé que está un poco manido, ¿no? Pero sin empatía no hay nada. Sin ponerte los zapatos del otro y de la otra, no tenemos nada. De hecho, yo creo que sufrimos una pandemia de empatía, si me permites, que es lo contrario de la empatía, ¿no? En el cual la gente, o mucha gente deliberadamente, busca cómo ponerse justo al contrario del otro, ¿no? La verdad es que a mí me entristece por esta nueva ola, ¿no? Que fundamentalmente está siendo avivada por la extrema derecha, como siempre por otra parte, ¿no? Pero que está calando, ¿no? Y hace que nuestro trabajo mucho más complejo. Pero aún así, ¿no? Cuando tú le pones a la gente enfrente, le muestras lo que hay, ¿no? Por ejemplo, la Fundación realiza 5 festivales, varias muestras de cine, ciclos y demás a lo largo de todo el año. Entre los que destacan el Festival de Cine LGTBI de Andalucía, el Andalucía Gay, ¿no? Cuando tú les muestras las películas y les muestras las historias de las personas, es que es imposible no empatizar, ¿no? La mente humana tiende a la bondad, tiende a ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Y cuando ve, ¿no? Que la gente sufre y que es real, más allá de lo que le hayan podido decir, ¿no? Y se hayan podido inventar, ¿no? Y que hay gente que se suicida y que hay gente que es discriminada o que es violentada y tal. Cuesta mucho, testimonio tras testimonio, cuesta mucho no ponerse en su piel y por tanto tomar las acciones necesarias en su
en su ámbito, y esto es tan importante como el ámbito nacional, por decirlo de alguna manera, o en este caso el europeo, ¿no? En su ámbito, en su día a día, para decirle a sus conciudadanos y a sus conciudadanas, no debemos discriminar por esto, por esto. Sin ese conocimiento y sin esa empatía emocional es imposible que la gente arraigue y se genere ese cambio social. Pero es que la gente lo hace, ¿no? Y Raúl, estaba hablando de empatía. Imagino que a través de los proyectos que impulsáis también, en Andalucía y también en el territorio nacional, pues tratáis de fomentar esa empatía. ¿Puedes comentarnos algunas iniciativas, proyectos que habéis implementado a lo largo del último año, por ejemplo? Pues mira, en el último año, como te decía, últimos 2 años o 3 años, quiero proyectos que tengan, digamos, que hayan sido apoyados por los fondos europeos también y que puedan, pues que vayan en esta línea, ¿no? La fundación, como te digo, fundamentalmente tiene 4 o 5 proyectos muy, muy potentes. Uno es, como te decía, la educación, y por ser tangible, ¿no? Por la fundación en el último año, ¿no? Habrá formado a 100 y pico mil estudiantes de secundaria y primaria, ¿no? En el territorio nacional. Perdona el condicional, ha realizado charlas pues en más de 700 institutos, ¿no? Ha realizado eso en el ámbito educativo, ¿no? Sí. En el tema de exhibición de cine, la Fundación todos los años genera estos festivales a los que tiene un público de unos 40.000 personas. Estamos hablando de muchas personas, ¿no? En los territorios en los que la Fundación fundamentalmente ejecuta, ¿no? Hay otros proyectos, aunque estos ya no son tan directamente, no se les puede relacionar tan directamente con el Fondo Social Europeo, que es el tema de la cooperación internacional, ¿no? En el que estamos en varios países, ¿no? A veces también con los fondos de la cooperación europea, ¿no? Y bueno, la Fundación realiza proyectos en Colombia, Perú, Chile, Cabo Verde, en fin, en muchos países, no mencionarlos todos. Activos no solamente en el continente europeo, sino también cruzando el Atlántico y en otros países para seguir luchando también contra esta lacra, ¿no? del odio hacia el colectivo LGTBI. De hecho, exactamente. De hecho, la Unión Europea, que nos ha apoyado varias veces en la Comisión para estos proyectos, ¿no? Son proyectos muy potentes de derechos humanos, fundamentalmente, y de desarrollo, de reducción de las vulnerabilidades, ¿no? En territorios extracomunitarios, ¿no? Y es una marca de identidad de la Unión Europea, ¿no? Claro. Se celebra bien, al menos desde esta entidad, ¿no? Que cada vez haya más países más europeístas, por ejemplo, Hungría, que ha pasado a un gobierno mucho más europeísta del que tenía anteriormente, ¿no? Oye, hablando precisamente de esta articulación entre Europa, España, los territorios, porque cuando hablamos de este tipo de la lucha de este tipo, hablamos también de estrategias transversales, ¿no? No son compartimentos estancos, sino que se integran en planes autonómicos, locales. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo valoras tú esta alianza institucional Europa, Estado, Junta y asociaciones en esta lucha? O sea, ¿constituye una red de seguridad que necesita el colectivo LGTBIQ+? Sin duda. Es decir, España es lo que es hoy día por la lucha de sus ciudadanos y conciudadanos, pero también por el asidero, ¿no? El asidero o el elemento de anclaje que supone la Unión Europea, ¿no? En las políticas, ¿no? La Unión Europea imprime un largo plazo que a veces no nos lo podemos dar en la política nacional y autonómica,
y local, ¿no? Y ese largo plazo en el que llevan desde hace muchos años no emitiendo normativa de seguridad y indicaciones sobre los países, sobre cómo hay que tratar a las personas LGTBI, cómo se nos tiene que tratar. En fin, eso ha sido un avance que es seña de identidad de la Unión Europea y es ejemplo mundial, sin lugar a dudas, ¿no?, de lo que tiene que ser. Y además provoca una seguridad en cuanto a los cambios rápidos normativos, ¿no? A veces una de las cosas que más soportamos las personas LGTBI y las personas vulnerables en general es que cuando vienen mal dadas, la mirada de muchos que quieren hacernos retornar al pasado consiste en deshacer todo lo hecho, ¿no? Yeah. Gracias a la Unión Europea esos cambios rápidos no se pueden dar, ¿no? Y por tanto genera estabilidad, ¿no?, a la sociedad civil, ¿no?, que no puede ver como de la noche a la mañana pues un parlamento elimina todas sus leyes o cosas por el estilo, ¿no? Que lo hemos visto en la Unión Europea, en países de la Unión Europea, y que efectivamente han tenido que ser revertidos, ¿no?, porque contradecían a la normativa europea. Raúl, que ya sabes, la radio, el tiempo es oro, ¿no? Entonces, para cerrar, en modo de conclusión, tras la celebración del 17 de mayo, para ti, ¿cuál es el reto más urgente que tiene Andalucía para garantizar que la igualdad sea real en territorios como el nuestro? Pues mira, vamos a ver cuáles son finalmente las alianzas, ¿no?, que se han producido el domingo pasado, ¿no? Pero teniendo en cuenta ese elemento, ¿no?, que obviamente incide, Andalucía necesita desarrollar sus leyes LGTBI. No es posible continuar adelante, ¿no?, con elementos de política pública absolutamente maquilladores, ¿no? La Junta se tiene que implicar y remangar, ¿no?, en que las dos leyes principales, no de temas LGTBI, la ley trans del año 2015 y la ley LGTBI del año 2017, han pasado entre 10 y 11 años, ¿no?, entre 9 y 11 años, se tienen que cumplir en toda su extensión. Los centros educativos no tienen que estar al albur de si las entidades sociales vamos o no vamos, ¿no? Los presupuestos LGTBI tienen que ser reales, tienen que existir, no puede quedar siempre condicionado, no, a la buena fe de todos y todas, no. Aquí todas las políticas públicas tienen detrás un presupuesto, y aunque la extrema derecha no para decir que estamos siempre sobrefinanciados, o las políticas públicas LGTBI están sobrefinanciadas, la realidad de Andalucía es que somos la tierra con menos políticas públicas con menos presupuesto, ¿no?, en el conjunto del Estado. Estábamos con Raúl González, presidente de la Fundación Triángulo. Un placer tenerte hoy en Conexión Europa, Raúl. Estupendo, muchas gracias. Gracias a ti. A vosotros. Y hasta aquí este episodio de Conexión Europa. Hoy hemos hablado de derechos LGTBIQ+, de diversidad, de inclusión y también de personas que han tenido que dejar atrás su vida para poder vivir en libertad. Hemos visto que Europa cuenta con herramientas para proteger estos derechos, pero también que entre el papel y la realidad todavía queda camino por recorrer. Y que entidades y proyectos que trabajan sobre el terreno siguen siendo fundamentales para transformar esos derechos en apoyo real y en oportunidades concretas. Porque un futuro más justo pasa por garantizar que nadie tenga que esconder quién es para sentirse seguro. Y en ese camino, Europa y sus fondos juegan un papel que muchas veces no vemos, pero que está presente en los proyectos de acogida, en la formación, en el apoyo jurídico y en los espacios seguros donde las personas pueden, por fin, ser quienes son. Gracias por acompañarnos en Conexión Europa. Hasta el próximo programa. Adiós. Conexión Europa es un proyecto apoyado por la Comisión Europea.
Más información en conexióneuropa.org.